Muy buen día familia, tengan todos. Esperemos principalmente que estén gozando de una buena salud y que ustedes, tanto ustedes como sus familiares, estén en las mejores posiciones posibles. Pues el día de hoy vamos a comenzar a hacer las preparaciones para lo que es preparar a la gente para entenderla lo que es la letra del año. Yo creo que la letra del año principalmente tiene un carácter informativo y es un carácter informativo sobre una adivinación que se le hace a la conciencia colectiva de un país para el rango gregoriano, el gran rango, para el rango gregoriano del año en que se está viviendo o el que se va a vivir. En este caso, en el momento en que se pregunta, en que le dice Orunmila, voy haciendo, dando con lo que estoy dándole conocimiento a usted el día de hoy, que estamos haciendo esta ceremonia, ahí es donde Orunmila va a lanzar su adivinación y van a bajar las matrices pertinentes. Entonces, primero el tema Cuba. Y con el tema Cuba me gustaría primero dar una pequeña conversación sobre la diferencia a mi entender no, un poquito ya más al entender de la enseñanza que nosotros vamos aquí, que aquí estamos como exponiendo. La diferencia que hay entre lo que es el IFA criollo y el IFA nigeriano. Y eso es importante, es importantísimo, muchísimo para poder comprender nuestra letra del año. El IFA nigeriano, empezamos por el IFA nigeriano, por supuesto, porque es el más antiguo. Pero, un puntico aquí. No me gustaría llamarle solamente IFA nigeriano. Porque cuando empiezo a investigar, ¿qué pasa? Que yo empecé una investigación que empezó hace como 8 años. Bueno, hace más, bastante más. Tenía yo casi unos 10 años. Unos 2 o 3 años antes de hacer mi IFA. Y ahora cumplo 8 años. Entonces más o menos andamos por ahí. Y empecé la investigación porque yo decía, coño, esto no, o sea, yo no me creía esto que decían la iglesia católica, oye, que Dios es bueno y no sé qué cosa, y plan. Y yo me miraba y miraba alrededor mío, entonces si las cosas son como son, ¿por qué hay tanta disparidad entre la liturgia que llegaba a las manos mías, como un joven ateo, pues literalmente, a la liturgia que llegaba a la realidad, que era, decía, coño, ¿no? O sea, aquí me decían, haz una cosa, y aquí me decían, haz una cosa, y en otra página me decían, no hagas lo que te decían aquí que hiciera, ¿no? Era como si fuera una manera de ser IFA, pero sin tener un équele, ¿entiendes? Era la Biblia, después que la estudiaba, era para mí, yo la caracterizé como si tuviera un IFA, pero no tienes el équele, al final no sabes que de todo eso necesitas leer en un momento determinado porque es lo que vas a vivir, ¿no? Es la profecía que vas a experimentar. Y estudiando un poco más de manera etnográfica todas estas cosas, me di cuenta que es la fundación de una cultura más que otra cosa. Que es una fundación de una cultura que vino a tapar culturas que estaban anteriormente bien establecidas, que tenían una manera bastante mejor de cómo analizar la realidad, como en ese caso todos nosotros hemos conocido la cultura griega, gracias a nuestra historia, la manera en la que nosotros estudiamos en la historia aquí en Occidente, y si hay cosas que queremos ver de la cultura griega, pues hay muchísimos autores, hay muchísimos libros, hay muchísima información, hay películas que te explican cómo es la vida, hay muchísimo para encontrar de Grecia, incluso sigue Grecia ahí, donde vas a ver los edificios, todas esas cosas. Y ahí, ahora con YouTube y la magia esta de la transpolación digital, tenemos muchas posibilidades de viajar a Grecia y ver un poco, conocer cómo era Grecia. Y realmente conoceremos lo que es la occidentalidad. O sea, lo que es Occidente y los frutos y los conocimientos y la sabiduría que también había en Occidente. ¿Qué pasa? Que viene la iglesia y es como si ahora mismo yo llego a sus casas y llego con un par de ametralladoras AKM y empiezo a apuntar a toda su familia. Entonces les digo, ya, la casa es mía, primeramente. O sea, esta casa ya no es tuya, es mía, porque yo tengo la AKM y si no me dicen nada, yo te mato. Al final no pasa nada, si te mato no va a venir ninguna policía aquí a cogerme ni nada. Y yo tengo mi familia, yo te puedo meter un tiro y tú eliges o mi religión o, o mi religión y yo me quedo con tu casa o me quedo con tu casa y tú te mueres. Y la gente realmente, la respuesta lógica es
me vivo, ¿no? Me vivo, tú te quedas con mi casa y yo me quedo viviendo, ¿no? Y desde esa manera así se quedó, de un punto de vista, la filosofía secuestrada. Desde hace, más o menos fue como en el 200 después de Cristo, cuando se hace el concilio de Nicea. Y ahí es donde se funda la nueva visión de Occidente. Y ahí es que empiezan los problemas. Porque de tener conceptos como la arete, de tener conceptos como epistis, de tener conceptos como emuná, como ágape, que eran conceptos que eran generales, que hablaban, por ejemplo, emuná, y es como una especie de amor, de carisma, igual que el ágape, es como, el ágape, o sea, la emuná es como una especie de crédito. El ágape es como un carisma, es como una manera de llamar el amor. O sea, en arameo se decía que el arameo, la palabra amor, como nosotros llamamos amor, estaba como en 5 palabras diferentes. Y eran como 5 maneras de llamar ese amor diferente que eran socialmente reconocidas. Y cuando tú le decías te ágape, era una especie del amor que era como decir, ay, te quiero mucho, ¿no? Te quiero como mi madre. Pero otro amor que era el amor que te quiero como mi amigo. Entonces, varias de fragmentaciones hubieron en el lenguaje y hubieron muchísimos cambios en la manera de organizar el psiquismo de los seres humanos que se necesitó de alguna manera tener para la naturaleza, ¿no? Adivinar, decir, influir en este, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, para que exista una letra del año que sea gregoriana y no sea nativa. Con esto regresamos a África, porque en África es la nativa, en África la letra del año es tal cual, y estudiando la letra del año de África, lo que tiene para explicarnos, nos da a entender bastantes cosas sobre para qué podemos usar esta letra del año acá. La letra del año en África se usa, se saca en julio, junio, no recuerdo ahora mismo muy bien, que es con el periodo de sembrado. ¿Por qué? Porque ahí empieza el periodo de sembrado de ñame. Y eso representa también, fíjate, después viene el invierno, que es la muerte, o sea, como la representación incluso tradicional de las estaciones del año, que representan también los estados o ciclos de la vida. Es válido entender que, o sea, si ellos la representan como el crecimiento, el nacimiento, porque ahí es donde siembran la semilla, para que siempre la siembra, y siembra, y siembra, y siembra, teniendo en cuenta que Ifá son semillas y lo que usan para adivinar son semillas. Entonces, ahora que ya no la usamos en Occidente, en Oriente, o sea, no la usamos desde el punto de vista oriental, la usamos desde el punto de vista occidental y la usamos desde el punto de vista occidental. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de nuestra historia en el cual nuestro psiquismo, nuestra manera de pensar, de ver la vida, hubo un cambio por la adjudicación a la fuerza, pero adjudicación tal cual de lo que fueron las escrituras y la manera de percibir el mundo de vista desde el punto católico. Entonces podemos entender que lo que nos están diciendo cuando se letra el año 1 de enero es que 1 de enero podemos empezar a nosotros a sembrar el sembrado para tener una buena cosecha a final de ciclo, o sea, a final de año. Entonces, ¿para qué tenemos una letra del año? La letra del año no es que van a pasar calamidades y entonces el babalao que dice la letra del año, que más calamidades diga, pues ha aceptado más. Que realmente es importante entender que ahí no está la gracia de la letra del año. O sea, la facultad de explicar bien una letra del año está en hacer entender a la gente lo que significa todo el proceso y el por qué se hace este proceso y el para qué se hace y el qué se quiere lograr con ello. Y a ello empezó ahora, ¿no? Estando desde el punto de vista, partiendo que ya estamos en naciones occidentales con conciencias colectivas que son occidentales, pues tenemos que primero caracterizar esas conciencias colectivas. O sea, ante nosotros hacer una letra del año, tenemos que caracterizarnos a nosotros mismos. Y para eso tenemos 3 factores. El primer factor es Ori. O sea, es tu cabeza, tu entendimiento, tu percepción, tu nivel de visión profunda de la realidad que estás viviendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de Ori, tenemos que entender que el Ori es como si fuera cada cual cuando bajamos a la tierra incluso.
incluso cuando nos hagamos iniciaciones, incluso cuando puedes hacer todas las iniciaciones, puedes pagar todo el dinero y hacerte avalado. Tu Ori tiene posibilidades de estar en diferentes estados. Tu Ori puede ser un Ori maduro, un Ori que no ha terminado de cocinar. Entonces ese Ori va a tender a hacer como a creer que no sabe hacer nada, a creer que no es capaz de hacer las cosas, que no, y a todo le va a poner la excusa, no, a mí me falta la preparación. Y cuando me falta la preparación significa pongo los dedos, pongo la gorra y es como decir, me falta preparación no en el sentido de que, ya sé que tengo que estudiar mañana para tener la preparación, sino, me falta la preparación, ya eso se lo dejo a la gente que está preparada. Y ese es el Ori que no se terminó de hacer. Está el Ori que está muy hecho, que ese es el que está muy duro, que ese es el que dice, pues me aferro a mis situaciones y me aferro a lo que digo y ese de ahí no se mueve. Y da igual. Usted puede echarle grasa de todos tipos que esa persona desde el punto de vista que dijo no se mueve. E incluso pueden llegar a hacerse daño a sí mismo para demostrarle al mundo que no se movieron. Porque para esas personas que tienen el Ori muy hecho, el mundo no es más que piensan que su mente es lo que genera el mundo. O sea, si yo digo que este portátil es rojo, es rojo. Y si la gente llega y ve que es gris, y yo le digo, no, que gris de qué, si esto es rojo, este tipo de Ori se piensa que porque más le grita a la persona diciéndole que es rojo, el portátil va a dejar de ser rojo para ser gris. Y eso es como un Ori, es como cuando se te quema la comida. Exactamente es lo mismo que pasa con el Ori. Y está el Ori que está en su tiempo, que es el que está entre eso y está en eso, que es eso, que eso representa el punto del equilibrio, el punto que está en el medio entre la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. O sea, ese puntito que está en el medio, eso representa hecho. Entonces, ahí donde está el Ori que está cocinado perfectamente, porque ese Ori es tan sencillo como que ve la vida como que el mundo no es suyo ni es de nadie. O sea, es primero él, luego su familia o comunidad y después su familia, el linaje. En el linaje también entran los amigos, entran serias cosas que después, cuando empecemos a trabajar toda esta parte desde el punto de vista metafísico, pues lo vamos a entender perfectamente. Y está el otro, que es la comunidad, que es todos los habitantes del planeta, pero no todos los seres humanos del planeta, no, señores. Todas las conciencias del planeta. Llámese conciencia animal, conciencia vegetal y conciencia mineral. Señores, debemos de ver estas últimas dos conciencias como partes también de nuestro mundo. Es una de las grandes deudas que le debemos a los Dumares. Y hoy todavía como conciencia colectiva de gente que conoce de cosas IFA, todavía no escucho, o sea, no tengo la claridad, la tranquilidad, la felicidad de ver que se le dé potenciación a la conciencia vegetal y a la conciencia mineral, pero como estudiándosele como conciencia. Hoy tenemos muchos documentos y no se trata solamente de documentos de IFA. Hoy existen ciencias, existe estructura, estudios de minerales, que es muy fácil, señores. Muy fácil como coger una piedra, el nombre de una gema, ponerla en internet y decir, ¿para qué sirve esto? Vamos a encontrar la información. Pero el objetivo es ese, buscarla, intentarnos poner de nosotros para conocer más, para profundizar, no quedarnos arriba, no ser como el Ori que está maduro, que no está bien cocinado, que no está cocinado, y tampoco ser como el Ori que ya se cocinó mucho, que dice, pues como yo soy un animal, pertenezco al mundo de los animales, yo no voy a estudiar a las piedras, ¿me entiendes? Entonces, es que la historia está en el equilibrio, señores, y eso es importante que lo entendamos primeramente para saber lo que son los conceptos generales de IFA. Porque esto es el ABC de IFA, señores. Si nosotros no tenemos en cuenta de que nosotros cuando entramos a IFA estamos entrando a como un mecanismo así, rollo no sé si vieron la película de Viernes 13, la de los muertos ese, que era uno el carnicero y el otro era el chacal, y que la casa era una casa de cristal, que todo era como un mecanismo así, que realmente cuando entras en IFA estás entrando en un mecanismo en el cual
debes conocer para qué se entra y qué es lo que puede hacer ese mecanismo. Y en este caso estamos hablando de la importancia de qué es lo que puede hacer una aleta del año. Entendiendo que ya tú sabes, que ya la gente sabe qué cosa es esto del ORI, para qué se hace la aleta del año, qué es para la siembra, que para hacer un ciclo favorable. Por ejemplo, temas de estos que son básicos y es importante que el aleyo, o sea, la persona que está afuera, que es nueva, que antes de recibir un montón de información de ICAFUN, que me imagino que ya las personas aquí todos seremos expertos en ICAFUN, con tanta gente que nos explica, ¿no? También entender esta otra parte, que es muy importante. Es importante también tener en cuenta de que del IFA, o sea, de la mezcla del IFA criollo con el tradicional. El IFA tradicional es un IFA que viene muy puro y es un IFA que se trabaja mucho a nivel de encantación. O sea, son maestros con orín. Ellos tienen, o sea, ellos el proceso de Atungua lo recuperan de manera tradicional, que es el proceso este de la reencarnación. ¿Por qué? Porque ellos por tradiciones tienen, cada cual tiene sus maneras de ver al Gungun, que es el espíritu del linaje, ¿no? Y ellos favorecen todo el tiempo que las mujeres estén pariendo y en la constante procreación para dejar espacio a quien se muere pueda reencarnar en el mismo linaje y al final con eso logran incluso que ancestralmente, por eso podemos encontrar que una ciudad donde se adoraba a Gun, casi todo el mundo era hijo de Gun. ¿Por qué? Porque eran así, son personas que como tienen su esbe, tienen su Gungun, tienen sus cosas, tienen sus linajes muy bien cuadrados, ya cuando pasan por Atungua, son muy conscientes de lo que están haciendo. O sea, no es como a nosotros que tenemos que darle 50, hay que darle una novena espiritual, hay que hacerle un montón de cosas espirituales a la gente cuando se muere para que se encamine, para que coja luz ese espíritu. Pero no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el problema que nos cambiaron el chip. O sea, miramos en la vida de una manera para la cual no está diseñada nuestro cuerpo de mirar la vida. Entonces, eso ha hecho que nosotros ahora tengamos después de muerto, entonces hay que hacer mil cosas con los difuntos siempre, desde el punto de vista ya de espiritual y siempre estar en la iglesia y esto y lo otro, hay que estar haciendo mil obras. Pero ellos no, ellos lo hacen de manera tradicional y lo hacen de otra manera. Y por eso es que nos sentimos muy motivados, la verdad, de tener el acercamiento que estamos teniendo con ellos ahora, desde el punto de vista, porque aprendemos mucho. Yo no lo veo desde el punto de vista de que, nos van a quitar los clientes, no. Yo creo que los clientes necesitan tener babalados competentes, babalados que se sepan acercar lo máximo posible a la solución de sus problemas. Y sepan transmitirles cómo resolver esos problemas, sepan transmitirles la sabiduría que necesiten para vivir en cada momento determinado. Y si eso lo traes en criollo y eso lo traes en nigeriano, me da igual. Pero tienes que garantizar eso. Tus ahijados tienen que estar contentos contigo y tienen que saber que en ti hay una respuesta real. Tienen que ver a través de ti el oráculo. ¿Me entiendes? No se trata de que tú le dices, esto es el oráculo y ya, y no le das explicaciones. No, hay que hacer un trabajo. Lo que pasa es que tradicionalmente esas cosas están ya contempladas porque son muchos más años de explotación de ese oráculo que tenemos nosotros. Y es lógico, es normal. Y debemos aprender mucho. No tenemos por qué soltar nuestras tradiciones ni tampoco decir nunca en ningún sitio que nuestro IFA es menos o más. Yo creo que IFA es uno solo. Ahora, en lo que sí, para las personas que hablan mucho de tradicional y en un momento determinado, en esta letra del año, no dicen, no, pero esa es criolla, esa no tiene que ver conmigo. Yo a ustedes tendría un poco de cuidado y la alertaría un poco más porque ese King Ifá que está hablando ahí es el mismo King Ifá que está hablando en África. Lo único que aquí tiene tres ojos por el esbé territorial. ¿Entiendes? Porque también los esbés son la fauna y la vegetación. Y hay vegetación que se da en un sitio y no se da en el otro. ¿Ya? Es importante también tener en cuenta todos estos factores. Entonces, desde el punto de vista, cuando empezamos a ver la historia, desde el punto de vista nos podemos entender que ya partiendo desde el indio que estaba en Cuba, ese indio, o sea, si tú coges ahora mismo ese indio que estaba en Cuba y le ¿cómo se llama esto? Y le pones de dónde provenían las migraciones, estamos hablando de una canoa desde Mississippi hasta Cuba, en canoa, o sea, por todo el Amazonas ahí para arriba, y después sí, en canoa se iban por las Antillas, iban una a una Antilla y iban llegando. Entonces,
Y te pongo la experiencia esta, te explico esto del taíno y no me enredo, es para que entiendas que ese taíno, ese indio, que en ese momento decía, pues no voy a vivir más aquí en Machu Picchu porque hay frío, cuando llega verano, agosto, aquí hay un frío imposible, entonces tengo que buscar animales para vestirme, esto para la piel, la grasa, calentarme con fuego, cortar leña. Joder, eso en Cuba no tengo que hacerlo. Hay un muerto, hay un espíritu ahí que me está diciendo que hay una tierra donde no hay animales salvajes, donde el clima puedes andar en cuero el año entero que no pasa nada. Y la tierra es súper fértil. Que eran los tres príncipes. Eso es lo que necesitaba un indio. Un indio no necesitaba satélite wifi, ni 3G, ni 4G. El indio lo que necesitaba era estar en un sitio donde no hubiese animales salvajes para que sus hijos pudieran correr tranquilos y no tuviesen que estar como los leones ahí, las leonas, todo el tiempo con los leoncitos ahí por si viene otro y te los come. ¿Entiendes? No tenían que estar en manada. El indio, en un sitio donde en América del Sur hay jaguares. En América del Norte hay pumas. ¿Entiendes? Entonces son ya felinos grandes que impiden la vida de manera tan tranquila. Pero había un sitio y a muchos cogieron y dijeron, oye, el brujo está en tal y si no, si sale más, pues la canoa, tú sabes hasta dónde llega. Y así se llegó ahí. Entonces estamos diciendo que ya los que estaban ahí, más ya sabían. Que no era un grupo nómada que había emigrado ahí porque estaban caminando y les cogió el diluvio ahí. No, señores, no. Y de hecho era una mezcla de indios de muchas procedencias en Cuba. Y que viene el proceso de la esclavitud, y el proceso de la esclavitud, de una manera u otra, ya viene con el negro, cuando ya el indio ya se lo habían casi jamás. Y se lo habían ya casi fusilado al indio. Ya indio quedaban pocos. Pero en esos poquitos que quedaron, cuando los africanos, primeros africanos pudieron escaparse y dieron a las montañas, era un sitio que se le llamaba el Palenque. Y estos palenques estaban poblados, habían indios ahí, habían africanos, y no solamente africanos de tierra yoruba, sino también africanos de otras tierras como Dahomey. Ya en el punto teórico exacto de la fecha en específico, no me interesa porque cuando escuchan lo que les quiero decir con respecto a toda esta unión, entenderán por qué estoy hablando de los indios y todas esas cosas, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, todo, se empieza a formar como un ajiaco. Es como que todo el mundo está en el mismo palenque, todo el mundo tiene un enemigo en común, pero aquel que no viene de una tribu que tiene ascendencia más bien parecida a Ifá, pues hace un rito. Pero lo está viendo una persona que era también de África, que también trajeron en un barco, pero no lo trajeron de Nigeria. Que a él se lo trajeron de Sudáfrica. Y en Sudáfrica tenían a lo mejor otra manera de trabajar la religión, o sea, la conexión con la naturaleza. Y ellos trabajaban esa conexión con los elementos naturales que tienen en sus tierras. Claro, muchos de estos territorios africanos son terrenos muy áridos. Y tienen o sea, no es su tierra no es como aquí en Europa, que lo que hay es manzanita, perita, todas cositas lindas, ¿entiendes? No, estamos hablando de territorios donde es desierto, donde casi todo lo que hay son animales que están preparados para situaciones extremas, o sea, condiciones extremas de supervivencia, y son elementos que uno no ve aquí en Occidente y dice, ¡ay, qué susto! Pero si los ves en sus sitios natales, realmente asustarte no nos asustan. Y son feos porque en la iglesia estamos acostumbrados a ver cosas de oro, de plata y eso, y aquí no hay cosas de oro ni de plata, lo que hay es naturaleza. ¿Entiendes? Son elementos de la naturaleza, los cuales sus ánimas pertenecen a los Esbé, de los orisas, con los que fuerzas naturales, con las que queremos trabajar en ciertos momentos determinados para adquirir o lograr algún vencimiento de dificultad y por estar en el mismo B, nosotros a través de estos elementos podemos mandar un mensaje. Y ese mensaje para comunicarnos nosotros con el interior de la naturaleza. Eso siempre nos escucha. Y es bueno, ahora cuando terminemos de ver esta letra del año, vamos a ver tranquilamente cómo nos escucha y que es cierto que nos escuchan. Lo que pasa es que si nosotros estamos buscando a un blanco, señor blanco, todo barbudo, hasta aquí, sí, así, justo en estas poses, ¡oh, oh! Estamos esperando eso, señores. Pues es normal que no lo encuentre.
Pero si estás esperando que la naturaleza, como una inteligencia ajena a todo lo que es el conocimiento humano, te dé una respuesta y esa respuesta sea correlacionable con el tiempo que estás viviendo, y si esos consejos que tú coges de la naturaleza los usas para tu vida, usted tiene un año próspero. Eso se lo garantizamos nosotros, no nosotros. Millones de personas que ha pasado por esto, ha pasado por iniciaciones y ha pasado por estos procesos. Y de eso pueden agradecer, como lo puedo agradecer yo, esas varas familiares, salvarme a mí mismo de situaciones que yo decía, no, pero esto es imposible, no, si esto es blanco y en botella, yo estoy jodido. Y no, mira, aquí estoy yo, y situaciones de que en las cuales uno puede siempre negociar esto que está en el hinduismo, como la negociación del dharma y del karma. Sí lo puedes negociar, lo que claro, hay cosas que la naturaleza no necesita de ti, pero hay cosas que o los Dumares, o sea, la suma de todos los seres de este planeta, sí necesitan de ti. Y en esas cosas sí puedes tú aportar, y en esas cosas sí puedes tú, como decir, pues tú me das esto, pues yo te doy esto, y tener como ese intercambio de cosas. Y si ellos te lo dan, pues tú se lo das. Y ese se lo da es ayudar a personas, a otras personas, que los Dumares quiere que tú le ayudes. Y a lo mejor es ese el plan tuyo. Pero todo con un orden, con un control y con un contrato por medio. ¿Por qué? Porque si no hay un contrato, tú ayudas todo lo que tú quieras, que nadie te va a decir, ay, porque has ayudado mucho. No. Tú tienes un contrato. Yo ayudo porque quiero obtener esto. Y así es como funciona. Todo con las cosas claras. Entonces seguimos. En estos sitios donde empezó el mismo, incluso muchísimas etnias africanas en las cuales ellos mismos estaban en desacuerdo y tienen problemas tribales de toda la vida, pues se vieron obligados en este periodo a unirse las manos y a vivir, y cada cual con lo que tenía, pues aportarle al otro. Y de esto salió algo muy bonito, que es lo que llamamos nosotros Ifá criollo. ¿Por qué? Porque el indio ya conocía la vegetación, y el indio como ya venía desde un punto de vista precristiano, pues al final veía el mundo como veían todos los seres del mundo de aquel momento. Veían el mundo a través de la manera de perspectiva animista. Tenían sus dioses igual, su panteón igual, con otra serie de nombres. Tenían sus lenguas igual, con palabras que no son como las del castellano, con una sola palabra para el término amor, por ejemplo. Y tenían más. Esa misma manera de ver el mundo era la de los africanos. Entonces al final era sencillo comunicarse. Porque sí, todo el mundo sabemos que ahora para decir agua en español es agua y en inglés water. Pero en aquel tiempo estamos hablando, era peregún, las palabras importantes. Hierba para curarse estómago. Las palabras importantes eran pigmento para limpiar piel del sol. Eran como las necesidades de aquellos momentos. Es importante también cómo contextualizarnos en las necesidades de un negro, de un indio en aquella época, sin punto de vista despectivo ninguno. Pero yo principalmente, si yo soy racista, es como si estuviese loco. Entonces, y esta era la realidad de aquellos momentos, y no nos podemos olvidar. Entonces eran esas palabras las que empezaron a los indios a interpretar, y a poco que fueron aprendiendo, fueron enseñándolas al negro, pues secretos como el tabaco. El negro no se usaba el tabaco como se usa en Cuba, como usaban los indios, como lo usan en muchas tradiciones indígenas de toda América, que podemos encontrar durante la quema, la fuma de elementos, de sustancias para lograr recursos enteógenos, que la enteogenia también va a ser uno de los capítulos de esta letra del año. ¿Y para qué? Para llevar a niveles superiores de conciencia. Y de un punto de vista, este criollo cubano, o sea, si hoy mismo, si vamos a un pueblos como Palmira, pueblos que todavía conservan su tradición, y conservas puedes encontrarte un ancianito, que eso te lo encuentras y es un regalo, la verdad, encontrártelo. Un ancianito que su tatarabuelo era africano, y al final te cuentan que ellos no, si nosotros aquí lo que tenemos es esto para adorar a la naturaleza, si el Ifá nuestro criollo era la naturaleza, el equilibrio. O sea, esas eran las palabras que eran más constantes cuando tú buscas cualquier libro de antropología que te habla de la opinión de un negro o un africano que estaba en Cuba.
viviendo. ¿Por qué? Porque Cuba tuvo la suerte de ser un país en el cual fue una potencia económica durante la época, era una capital en el territorio. Entonces, Cuba era el sitio donde la emigración se concentraba. Por ejemplo, aquí en Madrid, Madrid está lleno de migrantes, de Barcelona, porque son sitios en los que tú dices, coño, se puede vivir y el trabajo cunde mejor. En La Habana, en ese momento, Cuba, en ese momento, las villas de Cuba, en ese momento, eran como sitios así, que en toda América podías ir ahí, podías trabajar, podías sobrevivir. ¿Por qué? Porque había dinero. Era la matriz de la mayor metrópoli de la época, que era la española. Entonces, de la mejor colonia de la época. Era la metrópoli de la mayor colonia de la época, o sea, en el territorio. Entonces, cuando pones a ver ese punto de vista, ese contexto, qué es lo que puede haber traído que Alifá nuestro haya integrado más cosas, integrar. O sea, estamos hablando con Boquifá, siempre se movió en Cuba en bajas esferas. Bajas esferas es negro, mulatico para abajo y blancos que tenían blancos libres de verdad, que no se basaban solamente por una condición o un paradigma, sino por lo que conocían de las personas y personas que eran muchos, fueron bastantes. Gracias a eso, de hecho, la historia está ahí. Cuba llegó a ser independiente, no por mucho tiempo, pero llegó a ser independiente. Y gracias a todo un trabajo de unidad que se hizo general en ese país. Pero a lo que quiero llegar es al punto de vista técnico, de la inserción de conocimiento, más conocimiento, más conocimiento. Después llega en 1902, llega la intervención norteamericana y de pronto es más mezcla de cultura, más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, hasta que llega a nuestra época. O sea, en nuestra época nosotros podemos estudiar los últimos referentes fuertes que hemos tenido de lo que es el IFA criollo, ha sido Miguel Feble. Y Miguel Feble, o sea, siguió insertando conocimiento y siguió insertando conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero, a lo que quería llegar y con toda esta explicación y toda esta muela, que puede ser incluso hasta densa? Prometo que esta va a ser la densa. Bueno, eso tampoco no sé si se podrá hacer mucho. Pues bueno, Miguel Feble, un prominente avalado, muy inteligente, hizo muchos cambios a IFA, le hizo muchos cambios para bien y gracias a eso, o sea, prácticamente en Cuba era Parado y mi voz de Miguel hasta hace mucho de carácter general. ¿Qué pasa? Que hoy están saliendo un montón de documentos gracias a los ahijados, a los hijos, a los estudiantes de los mayores, los cuales muchos tenemos hoy en la estima gigante, ¿no? De que estos ahijados se han dado cuenta de que lo que ellos aprendieron no tiene nada que ver con lo que aprendieron muchas otras personas, que no tenían tanta comunicación, no tenían la manera de entrar en concilio sus padrinos con otros babalaos, y se hizo un momento de una pérdida muy grande de conocimiento. No era como ahora, que ahora tenemos las memorias USB y podemos pasar y podemos guardar libros, archivar libros. En aquel tiempo, imagínense, en situaciones en las que la vida no te apremia mucho en contexto general, pues obtener libros era difícil y muchos babalados tuvieron que darle formaciones a sus ahijados que fueron deficientes y esos ahijados a su vez dan formaciones a otros ahijados más deficientes y así es como una escalera que solamente se puede recuperar introduciendo la información que debería haber recibido el primer mayor al iniciarse. Y eso es así, hay que verlo así. Y hay que verlo así y hay que usar mucho el desapego con respecto cuando hablamos del linaje. Porque mi linaje, sí, mi linaje muy bueno. Pero mi linaje tiene cosas que se hicieron mal. Y uno tiene que entender que eso se hizo mal y hay que cambiarlo. Y está bien, yo entiendo que la persona que está por encima de ti, a lo mejor su ego personal dice, no, yo no voy a aprender a hacer lo nuevo. Yo me quedo con lo viejo y yo, como soy el mayor, voy a gritar más alto que nadie, que ese es mi linaje y de aquí no me muevo, y la no se mueve. Pero es que sí, hay que avanzar y hay que mirar hacia adelante. Y hay muchas cosas que tenemos hacia adelante. Y es importante tener charlas como esta, en las cuales poder explicar tranquilamente cómo son las cosas y para qué y por qué el IFA cubano y por qué la ley del año en Cuba. ¿Por qué en Cuba? Porque es occidental. En África es otra historia, es tradicional. Pero recuerden que nuestro cerebro hubo un momento que era tradicional y
para poder adaptarse a la nueva realidad que iba a vivir, ¡pum!, tuvo que girar en modo occidental. Y si nos ponemos a ver el punto de vista, los puntos de vista de lo que es importante para un hombre occidental y lo que es importante para un hombre oriental, realmente nos damos cuenta que esa diferencia realmente radica entre las funciones de nuestros hemisferios cerebrales. Sí, los hemisferios cerebrales. Hemisferio cerebral tenemos uno derecho y el izquierdo. El derecho acciona la mano izquierda, el pie izquierdo y el pensamiento que tiene que ver con la religión, con los mitos, con las leyendas, con lo que es circular. Vamos a verlo mejor, circular o femenino. Y cuando llamamos femenino, le llamamos al género femenino, no a la mujer. Es importante. Cuando llamamos género femenino, es sensibilidad, las capacidades que diferencian a una mujer por encima de un hombre, por ejemplo. Y cuando hablamos del izquierdo, nos habla de la lógica, la matemática, el hemisferio izquierdo, la lógica, la matemática, o el carácter masculino, que no es lo mismo que el hombre, sino viene siendo las características que diferencian al hombre de la mujer, o sea, la fuerza, la capacidad de hacer, ¿cómo se llama esto? De hacer funciones repetitivas durante largo tiempo con éxito. Por ejemplo, en la guerra, pum, hay que este movimiento hay que hacerlo muy bien y muy fuerte, y hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si lo haces mal en un momento determinado, una espada va y te jaman. Para cazar había que tener una gran comunicación. Por eso es que el hombre es más sencillo a la hora de comunicarse. El hombre a la hora de comunicar no te va a buscar la ceñita ni está mirando la seña. Eso, todo el que tiene esposa sabe ese tipo motivo de bronca número uno. Y que nosotros no nos enteramos de la mitad de las cosas. Pero eso es porque nuestro cerebro, nuestros hemisferios cerebrales están el izquierdo es más potente, es más predominante que el derecho. Y el de las mujeres, el derecho es predominante que el izquierdo. Pero, ¿a qué llegamos a todo esto? Y ya para terminar, vamos a mezclar esto con lo de Ori que dijimos al principio. O sea, un Ori maduro, fíjese, un Ori que está poco cocinado, al final viene siendo un Ori que se va a ir hacia el hemisferio izquierdo, hacia la parte occidental, hacia la parte, esto es aquí y de aquí no me muevo. Y un Ori que está muy hecho, se va a ir de manera muy amplia hacia la parte del hemisferio derecho, que es la parte que es oriental, que es, oh, yo por mis dioses y el sacrificio, yo voy a sacrificar, y tú lo ves que las personas no están mirando, que no tienen un par de zapatos, y que están mirándole los pares de zapatos al otro y diciendo, coño, yo quisiera ese par de zapatos, que están mirando las películas, yo quisiera estar ahí. Y tú no puedes tener tu psiquismo queriendo estar en otro sitio y sintiéndote feliz con hacer sacrificios a los dioses, sacrificio, y estar en el mismo sitio. Significa que hay algo que tú no estás conmensurando, hay algo que no está funcionando bien y tú no lo estás notando. ¿Por qué? Porque el desequilibrio hacia lo que es la parte que está poco hecha, que es la que dice, si no tengo la práctica, no lo voy a hacer. Entonces, ese desequilibrio es el que te dice, te aparta a ti de la situación material, física, objetiva que deberías hacer tú para hacer que ese sacrificio de los dioses se combine con la chancleta que tú quieres ponerte y con las zapatillas que estás viendo aquel que quiere y con el viaje que quieres hacer. Y para eso son métodos que, claro, implican también conocimiento de Occidente, porque cuando tú quieres viajar en Occidente, pero tienes que viajar a Occidente, para viajar a Occidente tienes que saber cómo se vive en Occidente, y eso es una preparación. Como yo mismo al agua ahora, quiero ir a África, tengo que saber cómo se vive ahí, cuáles son las reglas de ahí, para que después ahí no llegar y llegar ahí como quien no sabe nada y pasar trabajo. Si es que lo que se trata es de pasar lo menor de cantidad de trabajo posible, con el mismo esfuerzo, y de lograr las contiendas que tenemos. La letra del año viene siendo, en pocas palabras, después de muchas palabras, para explicar estas pocas, viene siendo una adivinación en la que vamos a nosotros durante todo el año ver hacia qué celebra, que sé qué hemisferio me estoy yendo, a que sé qué hemisferio me estoy desviando, y también poder ver al mismo tiempo si mi Ori está maduro, está muy hecho o está en donde tiene que estar. Y es importante verlo así, centrarnos en nosotros mismos, porque no veo mucho de que voy a basar la letra del año a lo que estoy viendo que no me gusta de aquel. No, señores, no es así.
No funciona así. Y funciona cuando tenemos un mecanismo. Y el mecanismo dice que esto es para nosotros. Que esto es para la siembra. Eso es para la siembra. La siembra es el ciclo de la vida. Y debemos verlo así. Y debemos empezar a ver, o sea, cogernos de todas estas pequeñas filosóficas, preguntitas filosóficas, y cogerlas y pensarlo un poco y decir, coño, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Esto todavía no hemos empezado a hablarlo. La próxima intervención va a ser para explicar entonces cómo funciona lo que es la valorización y más o menos la valorización, lo afín, lo no afín y las cosas que ya tenemos que ver ya desde el punto de vista desde nosotros mismos, o sea, esto es como poniendo un telescopio hacia aquí adentro, ¿no? Primero vamos a dar una pequeña explicación sobre cómo funciona nuestra célula y después vamos a explicar cómo funciona lo que es la valorización y un diagrama ahí que es bastante interesante, que va a ser muy interesante a todos los avalados. ¿Por qué? Porque es que nos hacen falta soluciones. Y yo sé que ponerte aquí, meterte casi una hora aquí escuchando, no es lo que tú querías hacer hoy. Pero nos hace falta escuchar y nos hace falta mirar hacia adentro. Nos hace falta mirar hacia la parte que tiene mecanismo, que tiene como te digo, como decir el pollo del arroz con pollo. Tenemos que ir hacia ahí. Y para ir hacia ahí, tenemos que ir despacio e ir como empapándonos un poco de las bases y entender bien qué cosa es una cosa y qué cosa es otra, que son cosas diferentes y no deberían mirarse de la misma manera ni deberían polarizarse tanto a la gente. La verdad es que lo importante es el conocimiento interior. Primero, uno mismo, qué puedo hacer por mí. Después, qué puedo hacer por mi familia. Familia envuelve tanto lo que me parió, como mis tíos, como mi amigo, como a esta persona con la que me paso tantos días en el año trabajando. Y todo eso es familia. Cada una de esas personas está ahí por algo, está para enseñar algo. Y esa percepción, esa manera de ver las cosas, en vez de como nos dijeron los cristianos que era, esto es para competencia, y aquí Dios dijo que van a ser dos los que van a salvarse, y todos los demás tienen que joderse. ¿Y cómo nos vamos a salvar? No, tú intenta matar al que tienes al lado. Cuando no te quede nadie, entonces vas a vivir la felicidad. Y esa es la sociedad que tenemos hoy, señores. Esa es la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad en que se basa en una competencia sanguinaria por 4 puestos, con 4 profesiones, cuando realmente cada uno de nosotros tiene un ordu. Tiene la capacidad de tener un ordu. Tiene la capacidad de tener... de conocerse a sí mismo desde el punto de vista de lo que es tener su mano rula. Y con eso ahí recibe también su capacidad de entender, o sea, a qué es B, que el B está más asociado a su manera de percibir o de manifestarse en la realidad, que es lo que le llamamos recibir el ángel de la guarda. Después, cuando te puedas hacer santo, vas a recibir una connotación espiritual, que ahí vas a alinear a todos tus espíritus, o sea, todo tu linaje se te alinea, se te organiza, se te astral. Todo eso que ustedes ven que son los chakras, las lucecitas estas que los hindúes hablaban, ahí todo se alinea. Después ustedes se hace orisa, se le inician orisa. Y ahí, en dependencia de lo que necesite, usted va a conocer cuál es la conversación individual de cada uno de sus órganos con usted. Y después, si eres hombre y tienes camino, este solidario, que yo le llamo el camino del solidario, que es que el camino de, cuando tú entras a IFA, ahí no es para zaparte tú, eso es para joderte toda la vida, ¿no? Lo rico es tener dinero, pagarle y que el babalao me resuelva el problema. Pero ser el babalao es difícil, lleva mucho entrenamiento y lleva mucha preparación, y lleva mucha percepción, lleva mucha observación, lleva mucha inteligencia. Y es algo serio, que no es solamente leer un librito, que es entender un mecanismo importante, que es muy complejo. Pero si llegas y le aprendes, muchas cosas puedes aprender. Lo que claro, cuando llegas a IFA tienes otra serie de secretos que vale la pena, ¿no? Pero yo creo que es un camino muy bonito. Yo creo que es un camino muy bonito y es un camino que es capaz de salvar a la humanidad. Ya lo hizo una vez, de hecho en Okunda la Verde, o sea, la matriz del año pasado, cosa que vamos a explicar bien este añito del año pasado,
sea, te lo explica ahí, tal cual. Orula le hizo Ifá a los delincuentes. Pero ¿quiénes son esos delincuentes? ¿Se acuerdan de la Biblia? Sí, el ejército de Caín y Abel. Ya que Dios en la Biblia. Oh, no. Aquí fue Olokun y Osbatalá, los que tuvieron la guerra. Osbatalá perdió. Olokun iba a sacrificarlo y Orunmila le dijo, no, yo no le voy a sacrificar, yo les voy a hacer Ifá. Porque cuando yo les haga Ifá, esas personas van a tener juramento. Y cuando tengan juramento, tienen a hecho aquí. Más bien aquí. Aquí lo tenemos todo el mundo, pero con Ifá ya está aquí. Porque hecho al final, de un punto de vista, es otra entidad. Que ya hablaremos en su momento. Y cuando Orunmila le hace Ifá a estos señores, ya al momento que le hace Ifá es como yo. Por ejemplo, yo sé que yo, si hago cosas negativas, yo, como tengo el conocimiento de lo que hay que hacer para que salga cosas bien, y cuando la hago mal, la ona es doble, o sea, el castigo es triple. O sea, es como Ifá es una buena manera de mantener a una persona presa en el buen comportamiento. Porque su psiquismo, cuando le vaya a decir al psiquismo a la persona, vete por donde el psiquismo quiere que tú te vayas, ahí es donde Ifá le va a decir, oye, no te vayas por aquí porque por aquí hay un camino malo. Y la persona tiene la elección de irse por el camino malo o quedarse. Si se va por el camino malo, ahí está hecho, detrás del camino, que te vas a amar, encantar la vida. Y es así. Entonces ya cuando tienes esa ceremonia, ya cuando la gente le dices bien lo que hay y le explicas bien lo que hay, entonces ahí ya la cosa es diferente. Por eso el Olokun accede. Si Olokun piensa o se imagina que Orula le está jugando una treta para salvarle a sus enemigos, y eso no lo permite. Pero para lo que Olokun lo permita, tiene que ser una situación que él se habrá dicho, coño, es justo castigo. Coño, en vez de ahora tú que has jodido a la humanidad, ahora tú sálvala. Tú estás obligado a salvar a la humanidad. Y eso somos nosotros. Somos nosotros. Que estamos obligados. Muchos de nosotros nacimos y teníamos que hacer Ifá obligados. Y no teníamos otro camino. Es Ifá o Ifá. Y son como un karma que nosotros tenemos que invertir para poder llegar a un punto de vista de iluminación, un punto de vista de ese centro entre el lado destructivo y el lado constructivo, que es justo donde está hecho. Y para eso la letra del año viene siendo un recurso. Pero esta letra del año es bastante importante. ¿Por qué? Porque ha sido vaticinada desde años, siglos atrás, desde los mayas. Se está esperando esto. Y justo viene el 2012. Y yo pongo, después del 2012, quienes estudiamos ciencias ocultas saben que la manifestación dura 7 años. Porque representa a las 7 artes liberales, que son la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y después de eso viene la manifestación, que es el año número 8. ¿Entiendes? Que es donde viene o sea, se da todo, o sea, termina en las artes liberales, es lo que forma. Ahí se hace como, ya lo explicaremos en su momento determinado. Y de hecho hay un vídeo, creo que tengo un vídeo por ahí por el canal que puede quedarle un poquitico de las artes liberales. Y se termina en la retórica. Y en la retórica es como te dice, bueno, en el 2019, cuando empezó el 2019, nosotros estábamos conscientes de decir, bueno, si esto es verdad, si esto de las artes liberales se manifiesta y si está en manifestación, quiere decir que representa un ciclo genuino. Si es manifestación, en el 2019 tiene que hablarse todo lo que tiene que hablarse. Todo lo que va a suceder cambiante fuerte en el 2019, que era el 7º año, o sea, el año de la retórica, es donde tenía que hablar todo eso, exponerse la situación. En el 2020 manifestarse. Y en el 2021 era ver qué pasaba, cuál era el resultado del ciclo que se abre desde todo este cambio astral que vivimos a partir de 2012. Y cuando llegamos este 2021 y viene un Gafún, más feliz no puedo estar, señores. Más feliz, ¿por qué? Porque Igafún asegura para este 2021, asegura que esta era entera va a ser Igafún.
y el tiempo y la característica de cómo se va a manifestar el mundo va a venir en Gafún. Y Gafún es un buen orden, es un buen orden para un mundo que necesita un reinicio, un mundo que necesita no un cambio en punto de vista, el cambio ese tenebroso que te están marcando para que tú no tengas la idea de cambio como una cosa positiva, no. O sea, tenemos el cambio como el gran reset. O sea, en Europa se está dando aquí una huela, la gente no quiere saber nada de cambio, porque nuevo orden económico internacional. Señores, nosotros el cambio que viene ahora es tecnológico, es desconstructivo, cosas nuevas, cosas buenas. Y eso lo podemos ver porque en la manifestación es bueno. No puede ser algo bueno aquello que en la manifestación es malo. Aquello que causa guerra, aquello que causa hambre, aquello que causa más divisiones. Eso no es bueno. Ah, cuando te hablo de divisiones no me veo desde el punto de vista socialista ni un carajo, sino te hablo de divisiones desde el punto de vista del equilibrio, polarizaciones. ¿Entiendes? Entonces, es bueno que empecemos a asociarnos con estos términos que más o menos nos acercan una manera en la cual IFA reconoce un mundo equilibrado, reconoce un mundo en un suceso constructivo. Y alinearnos como que la letra del año es el único recurso de carácter general que se tiene para lograr este convenio, esta conciencia colectiva que funcione de manera consciente, que funcione no de manera a lo loco. O sea, yo intentaré explicarlo con gráficos y tal para verlo un poco mejor cómo se ve esto, ¿no? Que no funcione tan a lo loco, ¿no? Y funcione un poco más equilibrado. No estamos hablando de dogmas ni de nada. O sea, de hecho, precisamente como religión, para una persona que es nueva, que lo que se le llama religión, nosotros no somos para nada religiosos, somos completamente, yo me considero ateo, yo puedo decir ante una cámara que no necesito creer en nada ni en nadie, porque ahí está la matemática, ahí están los números y todo se calcula, y la manifestación calcula y son cálculos. Pues claro, por eso la matemática es muy amplia y la matemática es muy profunda. Y hay muchos como números, ecuaciones que no hablan de números, sino hablan de acciones, hablan de momentos. Lo que claro, no es lo mismo, eso no te lo vas a dar en la matemática básica que das en la escuela, ¿no? Pero cuando entras un poco más en la matemática, pues al final te das cuenta que al final sí todo es matemático. Y ver el mundo de vista, el punto de vista del mundo desde este punto de vista, pues te facilita muchísimo si tu trabajo es trabajar IFA o si usas IFA para entender las cosas de tu vida. O sea, lo que es matemáticas, términos y formas de estudiar cómo funcionan las materias, cómo funciona la energía, nos viene muy bien, y la verdad que ahora mismo estamos viviendo una clase de revolución científica que nos está permitiendo a nosotros conocer muchísimo más de lo que pudieron conocer nuestros ancestros, simplemente porque nuestros ancestros estaban en una situación y nosotros estamos en otra. Y debemos entender que es eso. Ifá también nos dicen uno de sus signos eso, que Ifá es como el agua, Ifá se acomoda donde quiera. Y donde quiera ahí, de esa agua, se puede salir una semilla, puede regar una semilla para que salga una planta. Entonces, señores, es eso. Empezar este año con recapitulaciones, un año de recapitulaciones, y empezar por ahí. Y así empezamos nosotros, fíjense. Lo primero que empezamos somos nosotros. Y para marcar una pauta. Y todos estos temas, ahora que hoy tienen que tocarse de carácter general para poder dar paso al próximo tema que vamos a tocar en adelante, pues es importante que al menos se oigan. Aunque es un tostón, aunque nada de esto sea específico para tu situación, es importante que esto se oiga. Porque necesitamos estas palabras, necesitamos este tipo de conocimiento, este tipo de perspectiva, de mirada para nuestros propios días. ¿Por qué? Porque IFA está en un punto en el que necesita ser categorizado como honorable. ¿Por qué? Porque hay que hablar desde el punto de vista, ya es un punto de vista un poco más práctico, más pragmático. O sea, esta guerra, lo que tiene que ver con la perspectiva de Occidente y Oriente, o sea, dejan al final una psicología y un psiquismo. Y ese psiquismo habla de que la religión más fuerte y la religión más fuerte y la religión más fuerte, y eso puede desencadenar en cacerías de brujas. Y esas cacerías de brujas son las que nosotros tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque si IFA no desapareció con inquisiciones, IFA no desapareció con imperios, IFA no desapareció con nada. No puede desaparecer ahora con teléfonos,
con toda la gente en el mundo entero, pudiéndose conectar con toda la gente en el mundo entero, con, con, con democracias, con votos, o sea, muchas maneras en las cuales nosotros podemos hacer que nuestra manera, no me da igual el nombre que le pongas a lo que hoy le llamamos IFA, que no se pierda la manera mística, o sea, el entendimiento basado en la lógica, en tu cerebro, el entendimiento basado en el conocimiento de ti mismo, que no se pierda eso, señores. Y es importante entender que cada vez que se hace una letra del año es precisamente para que eso no se pierda. Entonces, familia, un abrazo grande y espero que no haber sido tan, ¿cómo se llama esto? Ay, disculpe, tan, haber enredado tanto la pelota, pero si es que son temas que hay que hablar, porque hay que hablar, porque se habla mucho se critica mucho el criollo, porque el criollo carece de información, y me molesta porque son situaciones que se dieron de manera contextual, en las que hoy tenemos toda la manera de resolverlo, y pues ver el mundo como si tuviésemos un orí muy hecho. Muchas veces nos detenemos ahí, y es que te detienes ahí y no avanzas. Y es que hay que avanzar, señores, hay que avanzar. La vida esta lleva avance, y esto lleva caminar hacia adelante, y caminar hacia adelante es donde voy a pisar adelante. No, y todo no es del problema y la situación, y que el vecino me está haciendo brujería, y que esto es para brujería para este. No, señores, todo no es así, no es así, no es así. Tenemos un montón de voces que están necesitando personas, tanto millonarios, tanto pobres, que no llegan aquí solamente por el hecho de que no saben que eso existe. Entonces nosotros tenemos que ser honorables. ¿Para qué? Para que nosotros se hable de manera honorable. Cuando nosotros se nos hable de manera honorable, nosotros podremos abrir una puerta que ha generado el Hollywood, diciendo que el vudú es mata gente, por ejemplo, y es mil opiniones que dicen que nosotros somos el diablo. Y cuando te pones a pensar en la historia, o sea, quién ha hecho más cosas diabólicas y quién ha hecho cosas así. Pero mientras nosotros no saquemos todo nuestro beneficio, todas nuestras cosas positivas, nuestras cosas lindas, las cosas estas que hacen que nosotros tengamos ese tipo de conexión, mientras nosotros no expliquemos nuestra conexión, nosotros no vamos a lograr realmente que IFA reciba lo que él necesita, porque no es IFA quien lo necesita el planeta Tierra, la naturaleza en el cual el respeto a la naturaleza, y llámese respeto a la naturaleza, no es que yo no voy a dejar de sacrificarle un pollo porque un niño necesita que se le haga un esbozo porque es Abicú, por ejemplo. Yo no voy a dejar de hacer eso. Y eso no significa amar o no amar tanto la naturaleza, porque hay contratos con la naturaleza. Amar a la naturaleza significa conocerla, intentar entenderla, intentar entender por qué hay un terremoto aquí, qué ha pasado aquí, qué esta gente aquí, qué están haciendo, qué no están haciendo esta gente aquí, qué hacían los que vivían antes esto aquí, a ver si así yo puedo lograr que se eliminen los terremotos. Y tenemos que cambiar las maneras si no tenemos éxito de una manera, pues tenemos que cambiarla, pero cambiarla basado en una lógica que esté orientada en mecanismos. Y son cosas que se van complejando, se van haciendo un poquito más complejas, y por eso quería dedicarle todo un espacio bien con tiempo a esto, a explicar que lo que es una letra del año es la mejor herramienta que puede tener un babalao. O sea, un babalao, un ser humano, un animal, todo el mundo, eso es lo mejor. Porque te está diciendo dónde tienes que sembrar aquella semilla que te va a hacer obtener lo que tú necesitas. Un abrazo grande, familia, y se les quiere mucho. Un beso de todos colores.